La ley de la atracción es una creencia considerada como pseudocientífica que sostiene que la mente humana, a través de sus pensamientos, tanto conscientes como inconscientes, tiene la capacidad de influir en la vida de las personas. Según esta idea, los pensamientos funcionan como unidades energéticas que generan una respuesta equivalente en términos de energía, atrayendo experiencias similares a lo que se emite. Esta teoría carece de respaldo científico y ha sido clasificada dentro de las pseudociencias. Diversos investigadores han señalado que sus defensores utilizan de manera incorrecta conceptos científicos, lo que ha generado fuertes críticas. Desde el ámbito de la psicología, también ha sido cuestionada. La escritora Barbara Ehrenreich expuso su escepticismo en su libro Sonríe o muere. El término ley de la atracción ha sido empleado por diferentes autores, teósofos y escritores. Aunque suele asociarse con la filosofía, esta disciplina ha estado históricamente vinculada a la formación de las ciencias naturales a través de ramas como la lógica, que buscan analizar el pensamiento mágico. En este sentido, la teosofía es simplemente una denominación y no una rama de la filosofía en sí misma. Los seguidores de la ley de la atracción sostienen que los pensamientos, emociones, creencias y deseos de una persona, sean conscientes o inconscientes, generan efectos en su realidad. Este fenómeno se describe bajo el concepto de vibraciones armoniosas de la ley de la atracción. Algunos investigadores han identificado antecedentes históricos de la llamada ley de atracción en tradiciones como el hinduismo, y a través de esta corriente, en la teosofía. También se han encontrado referencias similares en religiones como el judaísmo y el cristianismo, citando pasajes bíblicos como Mateo 9 y 22, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, y Marcos 11 y 24, por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Asimismo, se han hallado menciones en el Zohar, texto fundamental de la Cábala. No obstante, la presencia de estos antecedentes no significa que exista una conexión histórica directa entre ellos, ya que la creencia en la ley de atracción podría ser el resultado de sesgos cognitivos comunes en los seres humanos. Las formulaciones modernas de esta idea se deben, en parte, a escritores como James Allen, 1864 a 1912, quien en 1902 publicó As a Man Thinks, Piensa como hombre. Más tarde, Wallace D. Lois Wattles, 1860 a 1911, presentó La ciencia de hacerse rico, 1910, mientras que Charles F. Haanel publicó The Master Key System, el sistema de la llave maestra, en 1912. Durante el siglo XX, diversos autores retomaron estas obras y difundieron sus conceptos. La ley de atracción postula que, a través del pensamiento, las personas pueden atraer aquello que desean. Por esta razón, se le vincula con la ley de mentalismo, uno de los 7 principios espirituales atribuidos a Hermes Trismegisto y enunciados en el Kybalión, libro escrito por los 3 iniciados. Según esta ley, todo en el universo es una manifestación de la mente y el ser humano, mediante sus pensamientos, tiene el poder de crear su propia realidad. El Kybalión, las doctrinas herméticas del Antiguo Egipto y Grecia es un libro publicado en inglés en diciembre de 1908 por la Yogi Publication Society de Chicago, Estados Unidos. En él se presentan y explican los 7 principios fundamentales del hermetismo. Este texto tiene sus bases en la tabla de Esmeralda, un antiguo escrito hermético del siglo VII atribuido al legendario alquimista egipcio Hermes Trismegisto. Se trata de un documento breve compuesto por una serie de fórmulas alegóricas. Aunque el Kybalión menciona como autores a los 3 iniciados, se cree que su verdadero autor fue William Walker Atkinson, 1862 a 1932, abogado y comerciante estadounidense. Atkinson incorporó en la obra elementos del Nuevo Pensamiento, una corriente filosófica surgida en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Actualmente, el Kybalión es de dominio público y puede encontrarse en Internet. Los 7 principios del hermetismo. Mentalismo, todo en el universo es mente, el mundo es una proyección mental. No existe nada fuera del todo. Correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Este principio sostiene que las leyes que rigen un plano, físico, mental o espiritual, también se aplican a nosotros. Vibración,
Nada permanece inmóvil, todo está en constante movimiento y vibración. Polaridad, todo tiene su opuesto, los contrastes son en realidad extremos de la misma naturaleza y pueden reconciliarse. Ritmo, todo en la existencia sigue un flujo cíclico, como el vaivén de un péndulo. Cada avance tiene su retroceso, y el ritmo compensa estos movimientos. Causa y efecto, todo ocurre según leyes establecidas, lo que se percibe como azar es simplemente una causa no reconocida. Existen distintos niveles de causalidad, pero nada escapa a esta ley. Género, generación, todo en el universo posee una energía masculina y femenina, activa y pasiva, cuya interacción da lugar a la creación en todos los planos de existencia. Los seguidores de la ley de atracción la adoptan con la convicción de que las leyes del universo son inherentemente favorables. Algunos afirman que se trata de una ley universal, que se aplica sin excepción a todas las personas, en todo momento, sin que se pueda optar por aceptarla o rechazarla. El término ley en este contexto no tiene el mismo significado que en la comunidad científica. Algunos defensores modernos de la ley de atracción la vinculan con la física cuántica, argumentando que los pensamientos poseen una energía que atrae energía similar. Para dirigir esta energía, proponen seguir 4 pasos: definir con claridad lo que se desea y solicitarlo al universo, entendido de diversas maneras, como Dios u otra entidad superior. Centrar los pensamientos en el objeto del deseo, acompañándolos de emociones positivas como entusiasmo o gratitud. Actuar y sentirse como si ya se hubiera obtenido lo que se desea. Mantenerse receptivo para recibirlo. Según esta creencia, concentrarse en la falta de algo perpetúa su ausencia, mientras que enfocarse en lo deseado y evitar pensamientos negativos permitiría que el universo materialice los deseos de la persona. La clave de esta ley, según sus proponentes, es mantener una mentalidad positiva, enfocándose en lo que se quiere en lugar de lo que se teme o rechaza. La obra El Secreto sostiene que el universo, al responder a los pensamientos humanos, no distingue entre afirmaciones y negaciones, por lo que es crucial dirigir la atención solo a lo que se desea atraer. El teósofo tibetano Djwhal Khachewel describe la ley de atracción como la base de la manifestación y la ley suprema dentro de este sistema solar. Según su interpretación, equilibra los 2 polos de la realidad, la ley de economía rige el polo negativo, mientras que la ley de síntesis domina el positivo. Desde la perspectiva humana, esta ley proporciona la autoconciencia y el entendimiento de la existencia. El físico Ali Alousi ha expresado dudas sobre la capacidad de los pensamientos para influir en el mundo externo, argumentando que no hay forma de medir o demostrar científicamente su efecto fuera de la mente humana. El pensamiento ilusorio es la tendencia a formar ideas, creencias o tomar decisiones basándose en lo que una persona desearía que fuera cierto, en lugar de apoyarse en la evidencia, la racionalidad o la realidad. Las investigaciones han demostrado que, en condiciones normales, las personas suelen predecir que los resultados positivos son más probables que los negativos. En situaciones de mayor amenaza o estrés, este patrón puede invertirse, llevando a una percepción más pesimista de la realidad. Algunos psicólogos sostienen que el pensamiento positivo puede influir en el comportamiento de las personas, ayudando a obtener mejores resultados. Este fenómeno es conocido como el efecto Pigmalión, que sugiere que las expectativas sobre uno mismo o sobre los demás pueden influir en el rendimiento y las acciones. El escritor Christopher Walker describió las ilusiones como un ciclo de fantasía, un patrón recurrente en la vida personal, la política, la historia y la literatura. Según él, este ciclo consta de varias etapas. Etapa del sueño. Al actuar bajo una fantasía, todo parece ir bien al principio. Etapa de la frustración. La realidad comienza a chocar con la fantasía, generando dificultades y una resistencia a abandonar la ilusión. Etapa de la pesadilla. La situación se agrava a medida que la realidad se impone y todo empieza a salir mal. Explosión de la realidad. Finalmente, la fantasía se desvanece por completo, obligando a la persona a enfrentar la verdad. El efecto Pigmalión, también llamado efecto Rosenthal, es un fenómeno estudiado en psicología y pedagogía que hace referencia a la influencia que las creencias de una persona pueden ejercer sobre el rendimiento de otra. Este concepto es especialmente relevante en los ámbitos educativo, laboral, social y familiar,
ya que las expectativas de los demás pueden afectar de manera significativa el desempeño individual. El término proviene del mito griego de Pigmalión, un escultor que se enamoró de una estatua creada por él mismo, y que, gracias a la intervención de Afrodita, terminó cobrando vida. Se manifiesta cuando una persona logra sus objetivos debido a la convicción previa de que es capaz de alcanzarlos. Según Rosenthal y Jacobson, las expectativas que tienen los profesores sobre sus alumnos pueden condicionar sus conductas y su desempeño académico. Está relacionado con el concepto de profecía autocumplida, donde una expectativa inicial genera comportamientos que conducen a su cumplimiento. El efecto Pigmalión positivo se da cuando una persona recibe expectativas favorables, lo que refuerza su autoestima y mejora su rendimiento. El efecto Pigmalión negativo o efecto Gourem ocurre cuando se tienen bajas expectativas sobre alguien, lo que puede afectar negativamente su confianza y desempeño. El concepto se inspira en la leyenda de Pigmalión y Galatea. En la mitología griega, Pigmalión es un escultor que, al enamorarse de su propia creación, la trata como si estuviera viva. Conmovida por su amor, la diosa Afrodita concede vida a la estatua, convirtiéndola en una mujer real. El término también se popularizó gracias a la obra de teatro Pigmalión de George Bernard Shaw, la cual explora cómo las expectativas pueden moldear el comportamiento de una persona. Desde un enfoque técnico, el pensamiento mágico se basa en la proyección de características propias de la mente humana, como la intención o la finalidad, sobre el mundo externo, ya sea en fenómenos biológicos o en objetos inanimados. También puede implicar la extrapolación de principios biológicos para explicar procesos naturales que no están realmente relacionados. Hace que individuos o grupos atribuyan conexiones causales entre eventos sin una relación real entre ellos. En el ámbito religioso o supersticioso, puede llevar a creer que rituales, oraciones o tabúes influyen en la realidad y generan recompensas o castigos. En psicología clínica, puede generar ansiedad o miedo, ya que la persona asume que ciertos pensamientos o acciones desencadenarán consecuencias negativas sin justificación lógica. Puede dar lugar a la creencia de que simplemente imaginar o desear algo puede hacer que ocurra en la realidad. El pensamiento mágico ha sido una etapa natural en el desarrollo infantil y, durante siglos, incluso las ciencias más avanzadas de su tiempo mostraban elementos de este tipo de razonamiento, como el teleologismo aristotélico. Por otro lado, el pensamiento cuasimágico se refiere a situaciones en las que las personas actúan como si sus acciones tuvieran influencia en los resultados. La magia, a diferencia de la ciencia, no distingue entre coincidencia y causalidad. Por ejemplo, una persona puede creer que una camisa le da suerte si la usa en un torneo deportivo y gana. Aunque sus resultados varíen en el futuro, seguirá atribuyendo sus victorias a la camisa de la suerte. Esta forma de pensamiento suele estar basada en prejuicios cognitivos o percepciones subjetivas, influenciadas por experiencias previas o por la aceptación de ideas de otras personas con creencias similares. Un prejuicio cognitivo es una distorsión en la percepción de la realidad. Algunos de estos procesos han sido estudiados empíricamente en psicología, mientras que otros siguen considerándose categorías generales de sesgos. Algunas personalidades son más propensas al razonamiento mágico, pueden incluir creencias basadas en este tipo de pensamiento, como la telepatía o el control mental. A diferencia de los procesos cognitivos, percepción, memoria, atención, inteligencia, creatividad, lenguaje, la personalidad está más influenciada por aspectos emocionales y motivacionales. Los trastornos de personalidad afectan la estabilidad emocional y las relaciones sociales, y pueden estar relacionados con un pensamiento mágico excesivo. Estudios en psicología experimental sugieren que las personas con mayor tendencia al pensamiento mágico también tienen un alto nivel de creatividad y una mayor rapidez para asociar y relacionar palabras. Según Julio Caro Baroja, durante mucho tiempo se creyó que el pensamiento mágico era más antiguo que el pensamiento religioso. Se sostenía que los rituales mágicos, ya fueran benéficos o maléficos, existieron antes que las prácticas religiosas organizadas, en las que los ritos buscaban el favor de una divinidad. James Frazer perfeccionó esta teoría, argumentando que la magia y la religión pertenecían a etapas distintas de la evolución del pensamiento humano. Sin embargo, reconoció que muchas veces los actos mágicos y religiosos se daban juntos, lo que dificultaba su separación.
Caro Baroja refutó la idea de Freyisar y afirmó que, en el mundo antiguo, la magia y la religión formaban parte de un mismo sistema de creencias. Destacó que en civilizaciones como la egipcia o la caldea, los rituales religiosos estaban frecuentemente ligados a prácticas mágicas. En el caso de Grecia y Roma, también observó que cada sistema religioso tenía su propia magia particular, lo que refuerza la idea de que no eran categorías separadas. Caro Baroja concluyó que el pensamiento mágico está más ligado al deseo y la voluntad, mientras que el pensamiento religioso se basa en el acatamiento, el agradecimiento y la sumisión. El pensamiento mágico se basa en creencias que no siguen un patrón racional, sino que dependen de percepciones subjetivas del individuo o del colectivo. Estas ideas pueden estar influenciadas por otras personas y transmitirse sin un análisis crítico. Los científicos aún no comprenden completamente la conciencia desde una perspectiva biológica, aunque disciplinas como la neurociencia, la etología y la psicología evolutiva intentan explicarla. Desde una perspectiva informática, se puede comparar el cerebro con el hardware y la psique con el software, que ejecuta distintos programas en función del aprendizaje y la experiencia. Un sistema psíquico saludable permite una mejor adaptación al entorno, lo cual es clave para la supervivencia. El cerebro, compuesto en parte por una solución salina con iones esenciales, es responsable de la transmisión neuroquímica. Desequilibrios en estos niveles pueden llevar a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Algunas distorsiones cognitivas generan percepciones erróneas. Ejemplo de ello es la persistencia retiniana, que junto con el fenómeno pi, se usa en el cine para crear la ilusión de movimiento. Esto demuestra cómo el cerebro procesa la realidad de manera interpretativa, lo que puede dar lugar tanto a avances científicos como a creencias erróneas sustentadas en el pensamiento mágico. La persistencia retiniana es un fenómeno visual por el cual la retina retiene una imagen durante una fracción de segundo antes de que otra imagen la reemplace. Este efecto, descubierto por el científico belga Joseph-Antoine Ferdinand Plateau en 1829, permite que veamos una secuencia de imágenes como un movimiento fluido y sin interrupciones, en lugar de una sucesión de fotogramas estáticos independientes. En la historia del cine, inicialmente se proyectaban entre 16 y 18 fotogramas por segundo, lo que permitía que el público percibiera el movimiento a pesar de ser más lenta que la velocidad actual. Con la llegada del sonido, se aumentó la velocidad a 24 fotogramas por segundo, y en la actualidad, se pueden encontrar películas rodadas a 48 fotogramas por segundo. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.